Hola, 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 yo soy Carlos y este es un nuevo capítulo de Independencia Financiera. Hoy día estoy con Tamara Muñoz de Quiérete. ¿Cómo estás, Tamara? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de esta invitación, así que muy contenta de estar acá contigo. Buenísimo, buenísimo. Démosle al tiro. ¿Dónde comienza tu historia con el dinero? Bueno, a ver, yo trabajo de muy chica, así que mi historia con el dinero parte con mi primer sueldo cuando estaba haciendo la práctica en cuarto medio. Yo estoy en un colegio técnico y fui muy buena alumna en cuarto medio, entonces fui de las pocas que tuvo una práctica pagada. Y me acuerdo de haber recibido 100.000 pesos, era mi paga por esa práctica, y era un montón de Millonaria. plata. ¿Ah? Millonaria. Millonaria, total, millonaria. Y ahí comenzó mi historia con el dinero. Fue bien loco porque yo no esperaba tener como un sueldo, digamos, de esa práctica. Y por otro lado, si bien trabajaba con mis papás de muy chica en el negocio familiar, ellos tienen un mini market, no, me pilló de sorpresa. Y bueno, después ya más adelante me imagino que iremos contando más cositas, pero Mm. como yo sufrí mucha pobreza de chica, lo pasé mal, fue como muy impactante recibir esa cantidad de plata a esa edad y de ahí en adelante que trabajo de manera remunerada, digamos. Buenísimo. ¿Te acuerdas qué hiciste con esas primeras 100 lucas? Sí, me acuerdo que yo trabajaba en una oficina, entonces quería como tener como, no sé, más blusas, más blazers y compré ropa y zapatos para ir como mejor presentada a trabajar. Perfecto. Bueno, y la plata se desvanece rápido. Más allá de que uno en cuarto medio cree que con 100 lucas haces de todo, la verdad es que dos o tres compras y se fue la plata. Así es, sí. Buenísimo. ¿Y cómo continúa esa historia? ¿Terminas el colegio y qué haces? ¿Estudias? ¿Trabajas? Sí, bueno, yo había estudiado en un colegio técnico porque no tenía certeza de si mis papás podían pagarme la universidad. Y conforme comenzó a avanzar el colegio, me dieron muchas ganas de entrar a la universidad. Entonces, ya estaba en un colegio técnico, mi plan era sacar ese título técnico, tener la posibilidad de trabajar y en paralelo estudiar. Y eso fue lo que hice. Entonces, en esa empresa me quedé trabajando casi 5 años. Con eso me pagué el preuniversitario. Con eso pude dar la PSU nuevamente porque no quedé en la carrera que yo quería al principio. Y la segunda vez que di la PSU no me fue bien tampoco, pero ya me decidí a estudiar licenciatura en literatura, que era mi segunda opción. Y mi historia con el dinero continúa porque como estudiante era trabajadora también. Yo iba a la universidad, estudiaba en la USACH y trabajaba, y ahí aprendí cómo administrar un poco más, mejor ese dinero porque pagaba parte de la universidad, qué sé yo, no le pedía plata a mis papás para salir tampoco, ese era mi objetivo, no pedir plata para salir. Y ya luego esa historia continúa con cuando me graduó, me titulo de profesora y también encontré trabajo muy tempranamente. En cuarto año estaba haciendo la práctica y la profesora que era mi profe como guía se fracturó un pie y me contrataron en el colegio. Entonces yo estaba con horario completo como profe y terminando pedagogía en castellano en la USACH. Buenísimo. Buenísimo. O sea, como que se te enganchó directo del estudio al trabajo. Así es, por eso yo siempre digo que trabajo como remuneradamente desde los 17 años y de ahí como que he trabajado siempre, ¿no? Hoy día trabajo menos, siento, y de una manera que disfruto mucho, pero el trabajo para mí ha sido una cosa súper natural, no recuerdo mi vida como sin trabajar y me gusta mucho trabajar, solo que hoy trabajo de una manera diferente como la gran mayoría de quienes nos dedicamos al mundo digital. Seguro, seguro. ¿Y cómo ordenabas tus finanzas personales en ese tiempo? Porque No, dijiste era que un no pedías, desorden, era un desorden. no Yo pedías dinero a naturalmente tus padres. Yo naturalmente no soy una persona ordenada, yo he tenido que aprender a ordenarme en el camino y eso ha sido un gran desafío, pero no, el orden era nulo prácticamente. Yo me encargaba cuando recibía mi dinero de sacar el dinero con el que cubría parte de la universidad, dejaba dinero para, qué sé yo, algún carrete, alguna fiesta, algo así. Y me acuerdo, por esos años me dieron esa tarjeta como Falabella CMR de estudiante que tenía un cupo de 100.000 pesos. Y me acuerdo que compré, no sé, ropa y quedó la tarjeta ahí botada y yo muy chica, me acuerdo. Yo decía, pero no llega la cuenta, si la cuenta no llega no hay que pagar nada entonces. Y un día llegó a la casa una carta de que me iban a meter a DICOM porque debía, no sé, 110 lucas, por decirte. Y mi mamá me retó así horriblemente, pagó ella la cuenta y me prohibió tener nunca más tarjeta de nada. Así que eso denota que no soy una persona naturalmente ordenada. Disciplinarme me ha costado bastante, pero no es algo natural en mí, para nada. Ya, entonces,
bueno, me imagino un poco la respuesta, pero ¿había algo de ahorro en ese tiempo? No, cero, cero ahorro, pero sí me siento muy orgullosa de haberme pagado yo la universidad y haberme sustentado sola, pero ahorro cero. El ahorro lo conocí recién en la pandemia. Yo creo que en la pandemia supe lo que era ahorrar y ahí tuve muchas lecciones, bueno, como todo, de Ujú. ahorrar. Ya, o sea, cero ahorro, algunas malas experiencias con tarjeta de crédito. ¿Qué más había? O sea, ¿qué más estaba sucediendo? Por ejemplo, ¿te endeudaste para estudiar igual? ¿O eso te lo podías pagar? O sea, quedabas neteada con lo que estabas trabajando mientras estudiabas. No, lo que pasa es que el negocio de mis papás no era un negocio tan exitoso, entonces yo estudiaba con crédito universitario, una parte el crédito del Fondo Solidario y la otra parte la financiaban mis papás y yo. Entonces, sí, pues hay un ahorro previo. Yo cuando salgo del colegio, o sea, de la universidad, perdón, la plata de la práctica de cuarto año de universidad la ahorré y con eso pagué mi crédito del Fondo Solidario, que era poquito, igual al lado de las deudas que son hoy, pues era, no sé, habrán sido como 4 millones de pesos. Y yo ahorré todos mis sueldos de profe de cuarto año y cuando me tocó pagar, me llegó el cobro, la pagué al contado y ahí experimenté los beneficios del ahorro porque al pagar al contado la deuda completa, la USACH me hizo un descuento grande, me Ujú, acuerdo, por haber pagado al contado esa deuda. Y claro, y ese ahorro fue posible porque yo tenía un sueldo entre comillas grande, un sueldo de profesora y además vivía con mis papás. Ahí tuve que abandonar ese otro empleo y eso me permitió ahorrar porque era un montón de plata, en verdad, para los gastos que yo tenía. Estamos hablando que yo pasé de ganar 300 400 a ganar 800 900. En ese colegio, aparte, pagaban muy bien porque era un colegio en riesgo social. Entonces, había muchos ujú. bonos por trabajar en riesgo social con los niños y todo eso. Así que diría que ese fue mi primer ahorro, el de cuarto año de universidad para pagar los estudios del Fondo Solidario cuando me tocó pagarlo. Ya, pero igual bien, porque podrías haber, o sea, joven, primer trabajo, o primer trabajo como más profesional, podrías habértelo igual ido a gastar todo y decir, ya, después pago el crédito, ahí veré cómo se paga. O sea, igual habían nociones de que, oye, tengo que ahorrar, tengo esta deuda que se está acumulando ligada a mis estudios, y hay que ir a pagarla. Lo que pasa es que ahí para mí lo más importante era irme pronto a la casa de mis papás. Yo soñaba con ser independiente. Y yo decía, pero no voy a poder ser independiente o no como yo quisiera si tengo la deuda universitaria a cuesta. O sea, no sé, Ujú, pues eso me va a coartar o me va a generar miedo. Entonces pagué eso y me fui a la casa de mis papás al año siguiente. Entonces, después vino un desorden más grande, pero porque empecé a ganar más plata todavía. Entonces, en más plata, más desorden. Yo siempre le digo a mis alumnas, entre más ganas, el dinero todo lo amplifica. Entonces, si no eres ujú. una persona naturalmente ordenada, el desorden no va a llegar por o arte de magia. El orden es algo que tú tienes que ir implementando. Entonces, sí, pues yo tenía mucho ese sueño de vivir sola y cuando ya estuve viviendo sola y ya tenía todo financiado y me sobraba dinero, ahí ya vino bastante desorden, la verdad, porque como yo tenía un buen sueldo, me empezaron a dar tarjetas. Y ahí empecé a gastar bastante. Bueno, y ahí viene otra parte de la historia, pero que tiene que ver con una relación amorosa que Ujú. terminó en el 2012. Y en esa relación yo sufrí abuso financiero y no me daba cuenta, en verdad. Me di cuenta cuando esa relación terminó. Ya, ya. Pero entonces, te demoraste, por lo que te entiendo, un año en salir de la casa de tus papás, en independizarte, te fuiste a vivir sola, con amigas, con roommates, o No, sola, completamente sola, sola. sola, sola. Era como el sueño de toda mi vida vivir sola y tener un Ya. departamento de un ambiente para mí. Igual era un departamento, no sé, de esos de como de 25 metros cuadrados, donde te cabe una Ujú. cama y para de contar, y tenéis como la cama, la cocina, todo junto, pero me fui a vivir sola, sola, porque tenía la idea en ese tiempo de que si yo vivía con amigas, como que eso no era una independencia real, como que me iba a descansar en el otro, yo quería como aprender a ser responsable. Y efectivamente fue una muy buena escuela, la verdad. Ya. Era tener tu espacio. Totalmente, sí. Buenísimo. Y luego ya, ¿cómo sigue tu historia laboral? Bueno, sigue no bonita, sigue fea, la verdad, porque en esa relación, ¿cierto? Resulta que esta persona, que era mi pareja, mi pololo, me pedía dinero constantemente y yo naturalicé prestarle dinero todo el tiempo. Y me Ujú, contaba el cuento de pucha, pobrecito, no le va bien.
Él estaba estudiando, no terminó ninguna carrera, se cambió de carrera varias veces. Y a mí me empezó a faltar plata por prestarle a él. Y como tenía tarjetas, los bancos me daban tarjetas con altos cupos, naturalizaba como sacar esas tarjetas, ocuparlas, veía las tarjetas como una extensión de mi sueldo, que eso estaba Ujú, pésimo. Y esa fue una constante desde el... Bueno, yo empecé con él el 2005 cuando estaba en la universidad, pero esto se agudizó cuando yo me fui a vivir sola. Yo siento que cuando yo estaba con mis papás, como que él no tenía estos comportamientos. Cuando me vio sola, ujú, esto se agudizó y el año 2012 nos íbamos a casar con esta persona. Él decide no casarse conmigo, terminamos la relación y yo me quedo con una deuda enorme. Él nunca me pagó nada de lo que me debía, que eran varios millones de pesos. Y nada, pues, ahí me quedé yo sola, sin casarme, con parte del matrimonio pagado por mí ujú, solamente. Y lo más terrible de todo fue que 2 meses después me despidieron del trabajo y no mm, pude conseguir otro empleo igual de bien pagado que ese y ahí se armó una catástrofe financiera horrible y tuve que volver a vivir con mis papás porque para yo poder repactar esas deudas que tenía, me quedé sin flujo que me alcanzara como para vivir sola. ujú. Y no tenía otra manera de generar ingresos que no fuese como, no tenía otra mirada que no fuese solamente ser empleada. Entonces volví a vivir con mis papás durante 9 meses. Ya, y o sea, como que hubo como una especie de retroceso, por así decirlo. Y fue súper traumático ese proceso, fue muy, muy traumático porque yo ya llevaba unos años viviendo sola, entonces tuve que agarrar todas mis cosas, meterlas en una bodega, Mm, repacté las deudas en, no sé, en 8.000 cuotas. Y el año siguiente no encontré un empleo igual de bien pagado, pero comencé a hacer clases en la universidad. Y eso era lo que yo había soñado toda mi vida y me daba tanta lata estar viviendo el sueño toda mi vida de hacer clases en la universidad, que eso es muy difícil como profe llegar a, como a las grandes ligas, ¿no? Ser profe universitario y estar pasándolo tan mal. Pero ahí anclé una conciencia financiera de siempre tener los huevos en distintas canastas, tener más de un empleo, más de un ingreso, generar ingresos de otra manera. Y eso me permitió durante, a lo largo de 9 meses generar dinero suficiente como para volver a vivir sola. Y el 2014 recuperé mi independencia. buenísimo. O sea, fue como una especie de un paso hacia atrás, pero dos hacia adelante. O sea, fuiste como que, ya, recupero mi fuerza, me ordeno, repacto las deudas que tengo. Obviamente habías perdido el único ingreso que tenías y ya, echémosle para adelante. Totalmente. Y ahí lo positivo que yo rescato de eso es que se me anclaron varias cosas. Lo primero, bueno, aprendí Reiki en el proceso. Y eso es crucial para después abrir mi negocio, que eso te lo voy a contar más adelante. Lo segundo, me convencí de que uno nunca tenía que tener un solo ingreso o una sola manera de generar ingresos, porque eso te abría a una fragilidad y vulnerabilidad gigante, porque no puedes tener una sola manera de generar ingresos. Y lo último fue que yo creo que un poco como por la desesperación de lo que me había ocurrido, empecé a trabajar mucho y tenía 3 trabajos. Entonces yo trabajaba de lunes a domingo, me levantaba a las 6 de la mañana, me acostaba a las 12 de la noche y ahí empecé a generar mucho dinero para poder prepagar esa deuda. Y lo logré, lo logré. Buenísimo, buenísimo. Si tú vieras a una chica, a una mujer que está en esa situación en la que estabas tú, que tiene esta pareja que le pide plata, que no se la va devolviendo, ¿cómo le recomendarías quizás como deshacerse o no deshacerse, pero como desligarse de esa persona, de ese tipo de persona? O sea, lo que pasa es que, bueno, hoy día con el criterio también, bueno, yo soy terapeuta también, ¿cierto? Trabajo con mujeres, he trabajado con más de 20.000 mujeres en estos 7 años. Las mujeres anhelamos mucho ser amadas, entonces con tal de ser amadas muchas veces cuando no tenemos tan claro nuestro valor, pasamos por alto y normalizamos situaciones que no están bien, que están muy mal. Y muchas de esas situaciones no son violencia física ni psicológica. Por eso te digo que para mí es abuso financiero, porque era violencia financiera. Él me decía cosas como, no tengo plata para ir a verte, así que no voy a ir. Yo iba y le transfería. Y yo le decía, pucha, quiero ver tal película, no tengo plata. Ya, yo pagaba la entrada de los dos. Llegué a extremos muy terribles, como de transferirle plata para que me hiciera regalos de cumpleaños, porque me decía, no te puedo regalar nada de tu cumpleaños porque no tengo plata. Entonces yo le diría a esa mujer primero que se dé cuenta y que mire con amor su necesidad de ser amada, porque todos los seres humanos necesitamos ser amados, todos, pero que esa manera va a ser tóxica a la larga, porque una persona que cae en pedirte dinero para absolutamente todo se invalida a sí misma
Y bueno, y en mi caso yo no lo sabía, lo supe después, él estaba metido en la droga, pero yo nunca lo supe Mm, a ciencia cierta. Estaba metido en una droga bien, bien ruda y claro, como no vivíamos juntos, en verdad yo no tenía cómo saber, entonces detrás de ese tipo de comportamiento siempre hay algo medio oscurito, siempre hay algo medio oscuro, entonces mirar como con amor ese deseo de ser amada, que todos lo tenemos, pero convencerse de que esa manera es tóxica, siempre es tóxica, nunca está bien. Porque ya es distinto cuando uno no sé, po. Bueno, yo ahora, tal como hablábamos delante en off, yo me casé, qué sé yo, llevo 13 años en pareja, que de hecho con mi pareja actual, con mi marido, empezamos a pololear justo cuando terminé con este personaje. Yo creo que de puro trauma, en verdad. Es distinto cuando uno de los dos como que no lo está pasando tan bien y el otro como que financia un poquito, pero hay una esperanza de futuro, ¿no? Así como en 6 meses más, en 2 meses más, en un año más la cosa se arregló y las cosas cambiaron, que eso a mí con mi marido me ha pasado. Que hay momentos donde él ha ganado más y él ha financiado algunas cosas, yo he ganado más y he financiado algunas cosas, pero siempre se ha sentido equitativo. Entonces, cuando no se siente mm, equitativo y no tiene perspectiva de nunca sentirse equitativo, es muy probable que nunca se siente equitativo. Entonces hay que salir de esa relación y nada, y tomar psicoterapia, pedir ayuda, es lo más importante, porque uno cuando siente que no puede salir de una relación es porque se siente muy atrapada también, está lo más probable en medio de muchos comportamientos o conductas que te hacen sentir atrapada. ujú. Claro, así hay harto trabajo que hacer ahí. Harto, sí, mucho. Sí, lo mencionaste un poco la pasada. Finanzas en pareja. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué filosofía o qué metodología, conversación? ¿Qué nos puedes contar de eso, en tu experiencia y en tu experiencia habiendo hablado y ayudado a tantas personas? Bueno, lo primero es que yo creo que es clave tener esa conversación con una pareja, sobre todo cuando antes de vivir juntos. O sea, eso es fundamental. Y ahí también decir que no hay reglas, pero porque cada pareja es un universo. Nosotros mismos con Pato hemos pasado por 50 universos, porque yo lo conocí siendo profesora, estando muy endeudada, después yo me puse a emprender y hoy día yo genero mucho más ingresos que él. Pero sí, para mí lo primero es que se tiene que sentir equitativo. O sea, si uno hace el súper, el otro paga la nana, si uno paga el dividendo, qué sé yo, pero tiene que sentirse equitativo, eso es muy importante. Quizá no exactamente proporcional. Hoy día miraba un experto de finanzas que es costarricense que daba una metodología que me encantó, que era, por ejemplo, si tú ganas, no sé, 3 veces más que tu señora, entonces tú vas a pagar el 70% de las cosas y ella el 30% porque cada uno paga proporcional a lo que gana. Pero no puede ser 50-50 y claro, a mí me hizo todo el sentido del mundo porque efectivamente cuando uno genera más ingresos, a veces no es tan justo para el otro que pague la mitad de todo. Entonces, por eso digo que no hay reglas, pero sí creo que es importante sentirse en la confianza suficiente para decir las cosas, que se siente equitativo y que nada esté escrito en piedra, porque por ejemplo nosotros con mi marido en la pandemia, yo vivía con él en su departamento. Y él, de una manera muy generosa, me dijo que yo no pagara nada de dividendo porque, bueno, me dio una mirada que me gustó mucho. Me dijo, porque este departamento yo voy a truenar, relampaguee, pase lo que pase, es mío, pero tú pagas el gasto común, no sé, la luz y el agua. Y eso Ujú, era muy poquito, era muy poquito respecto de lo que yo hubiera pagado si hubiese compartido el 50-50 de todo. Y ahí me puse muy ahorradora en la pandemia, contrario a lo que le pasó a todo Chile. Y ahorré todos los 10%, ahorré mucho de lo que estaba generando. Yo ya era emprendedora, ya me había empezado a ir bien. Y gracias a eso pude pagar el pie de mis 2 departamentos. ujú, Entonces, te lo cuento porque esa conversación también abrió la segunda conversa de, oye, nosotros nos queremos casar a futuro, queremos tener un hijo, queremos formar familia. Y en este departamento tuyo, yo le dije a mi marido, no es posible, así que la que va a tener que comprarse un departamento soy yo. Y fue como, pucha, bueno, así como, sí, veamos cómo te va. Así que ahí hicimos súper buen equipo, a mí eso me encantó, porque en función de que yo pudiera ahorrar para comprar un departamento un poco más grande, fue que él también me dice como, mira, en verdad no paga, no sé, el gasto común, la luz y el agua, y ahí yo me puse muy responsable y generé la plata como para pagar el pie de mis 2 departamentos, los que ocupo hoy día, porque ocupo uno como oficina y otro como casa. Así que eso en resumen, pero podría hablarte mucho más de finanzas en parejas, pero creo yo que la regla de oro es que se siente equitativo. ujú. Claro, claro, que haya una contribución de ambos. De repente no solo monetaria, sino que también de tiempo, de apoyo, Exactamente. de tareas, y que al final se sienta que los dos están contribuyendo.
Sí, eso es súper importante lo que tú tocaste, porque yo por mi trabajo a veces no tengo idea de lo que falta en la casa. No voy al supermercado. Pero yo soy la que llama a la nana, le pago a la nana, y Pato el que se encarga como de ya, mira, faltó esto, fui al súper, no sé, saqué la basura. Hay que ser equipo, y en un equipo no todos hacen lo mismo, y no Ujú. todos hacen 50-50, o sea, son funciones distintas simplemente. Y en este momento toca que yo estoy trabajando mucho, él también trabaja mucho, pero claro, tiene como un poco menos de responsabilidad que yo. A mí a veces me dan las 10 de la noche haciendo clases online, por ejemplo. Tengo horarios un poco anómalos, entonces eso para mí se siente exquisito porque finalmente yo, no sé, pues llamar a la nana que venga, darle instrucciones, está perfecto porque él a esa hora ya está trabajando, pero ir al supermercado y estar pendiente de todo lo que falta, no, yo no soy tanto esa persona. Y sobre todo tener la confianza, porque si uno de los dos siente que está cargándose mucho para el lado de él o ella la situación, y esa confianza yo no la tenía en esa otra relación. Entonces, como no la Ujú. tenía, no fui capaz de poner ese límite. Claro, claro, la confianza también es súper, súper importante, porque si no, no funciona, no funciona nada sin comunicación y sin confianza. Exactamente. Oye, hablaste de múltiples fuentes de ingreso. Entonces, quiero que de repente nos puedas resumir, o no tan resumido si tú gustas, cómo en el fondo llegaste, pasaste habíamos quedado en que estabas haciendo clases en la universidad, que era tu sueño desde chica, desde joven. ¿Cómo llegas a emprender, a tener múltiples fuentes de ingreso, a estar metida en hartas cosas? Bueno, el año 2018 fue un año clave porque yo empecé a convencerme de que yo no quería ser más profesora, principalmente porque estaba trabajando mucho, tenía 3 empleos, estaba súper agradecida de eso, pero no tenía vida, o sea, no tenía vida para nada. De hecho, con mi marido nos pusimos a vivir juntos porque un día él me dijo, oye, pero pucha, no tenéis tiempo de nada. Y yo le pasé una llave, le dije, bueno, vente tú para acá si querés, como algunos días a la semana, pero no, yo no tengo tiempo. Y qué bonito porque así nos pusimos a vivir juntos sin querer al final. Entonces, el año 2018 se me había caído el pelo debido a trabajar mucho, a toda esta situación que había ocurrido unos años antes, y tenía que pagar ese tratamiento de caída de cabello, que era costosísimo para mí en ese entonces, era bastante dinero. Y yo dije, pucha, no me voy a volver a endeudar, no voy a sacar otra tarjeta para esto, voy a comenzar a ofrecer sesiones de Reiki. Y yo nunca había emprendido en la vida, pese a que vengo de una familia de comerciantes, mis papás son almaceneros, desde que tengo uso de razón, mis papás han vendido cosas siempre. Y me fue bien, y así comienza como la prehistoria de mi negocio, de mi academia, de lo que es hoy día. A poco andar, esas sesiones de Reiki empezaron a funcionar, me iba bien, tenía un costo muy bajo porque era un servicio, y por lo tanto tenía mucha rentabilidad, y exploré otras líneas de negocio que duraron muy poquito, vendí joyas, qué sé yo, vendía cosas traídas de Miami, y esas cosas como que no me nutrían tanto, entonces las eliminé y me quedé solamente con las sesiones de terapia holística, y luego en diciembre del 2018 comienzo a dar cursos. Y así es como comienzo a dar cursos presenciales, luego llega la pandemia y en la pandemia me tengo que expandir a lo online, y ahí como que se dispara mucho como la manera de generar ingresos porque descubro que se podía hacer un ebook, que se podían dar cursos grabados en vivo, qué sé yo. Y bueno, así comienza mi negocio. Hoy día actualmente genero ingresos con mi libro publicado con Editorial Planeta, que lo estoy escribiendo el segundo, es un ingreso 100% pasivo que recibo 2 veces al año, que es un porcentaje de las copias vendidas. No es tanto, pero si lo sacamos por mes, pucha, cuando se vende bien puede ser un sueldo mínimo por mes en promedio más o menos. O sea, bueno, a mi libro igual le fue súper Ujú. bien, entonces esos son como Ya. los montos más o menos. O Para sea, hacer un ingreso pasivo está perfecto. te paga unas vacaciones, de todas maneras. Totalmente, sí. Por otro lado, recibo los ingresos por mis cursos grabados que tengo colgados en mi página web, que no se venden por inercia, pero lo mismo, o sea, deben ser $200-300 como pasivamente de cursos que están ahí. Y el ingreso madre, digamos, el ingreso por los cursos que tienen sesiones en vivo, pero un ingreso altamente escalable porque ese curso me toma las mismas 2 horas por semana o por mes, qué sé yo, dependiendo del ritmo que tenga, ya sea que tenga 2 estudiantes o tenga 100. Entonces ahí yo me he tenido que educar en cómo ser una mejor líder y escalar eso, traer personas que me ayuden, armar un equipo, qué sé yo. Y bueno, también recibo ingresos por algunas charlas que doy presencialmente, eventos presenciales. Eso a muy grandes rasgos.
Y bueno, y ahí hoy día ya soy una máquina de generar ingresos. Por ejemplo, cuando hago un evento presencial, cobramos por una persona que vaya a vender algo, entonces es un espacio muerto, un ingreso que no teníamos. Vendemos algunos productos, que es merch de la escuela, que también se vende por inercia, o sea, la gente mira las cosas, las compra. Y hoy día me siento como una máquina generadora de ingresos, pero más que nada por creativa, más que por sacrificada. Por ejemplo, esto de los eventos me encanta porque vendemos la entrada al evento, vendemos productos en el evento, arrendamos espacios en el evento, vendemos un programa adentro en el evento al final. Entonces, como pura abundancia hacer un evento presencial es un montón de trabajo porque en mi evento son de 100, 150 alumnas, pero vale mucho la pena y quedamos todos felices, que es lo más importante. Ujú. Oye, has hablado varias veces de alumnas. Sí. ¿Todo es exclusivo para mujeres? Sí, trabajo solamente con mujeres, básicamente porque siento que mi propósito está muy alineado con ser una referente para otras mujeres. Creo que a las mujeres nos faltan referentes femeninos. Ujú. Y bueno, y por todo este tema neurocientífico, ¿no? De que tu cerebro tiene que ver a un líder que decodifique como similar. Y creo que a las mujeres nos han faltado un poco líderes normales, comunes, mujeres que no sean ni rubias, ni flacas, ni perfectas, ni, ni con apellidos pomposos. En ese sentido, procuro ser una líder como muy real para mis estudiantes y para que ellas sientan que de verdad todo lo que sueñan, si se lo proponen y trabajan por ello, lo pueden lograr. Así que sí, trabajo 100% con mujeres. Buenísimo, buenísimo. Para la próxima pregunta te doy dos opciones para seguir. ¿Negocios abundantes o quiérete? ¿Es lo mismo? ¿Son cosas diferentes? ¿Por Lo dónde, que pasa es cuál de las dos opciones eliges como para ahondar un poquito? Quiérete.cl es como el nombre de fantasía de la academia, y Escuela de Negocios Abundantes como una facultad adentro de esa academia. Porque adentro de Quiérete.cl tenemos la academia como de disciplinas como esotérica, donde astrología, tarot y otras disciplinas similares. Está la Escuela de Dinero para Mujeres, donde tenemos tres programas. Y está la Escuela de Negocios Abundantes, donde tenemos tres programas también: la membresía de negocios, la Escuela de Negocios y certificación de mentora. Perfecto. Y eso, obviamente te voy a preguntar por los cursos de dinero. Em, ¿Cuál es el avatar de mujer que llega buscando ese tipo de cursos? Bueno, son chicas que generalmente ya han hecho cursos de finanzas personales, ya tienen una planilla de presupuesto, ya algo han explorado, pero no hay caso. Igual no respetan ese presupuesto, no se ordenan, les cuesta mucho, la disciplina es un parto para ellas. También son mujeres que ya se dieron cuenta que tienen un patrón emocional con el dinero, o sea, que cuando están tristes revientan la tarjeta, que acostumbran a decir Dios proveerá y ese tipo de cosas, y que hay un patrón emocional, digamos, de gestión del dinero. Y que ocupan el dinero, como les digo yo, con mucho cariño, como un chupete. Y el dinero no es un chupete. Entonces, son mujeres de 25, 30 hasta 50 años aproximadamente, y que aparte la gran mayoría no sabe cómo salir de ahí porque ya ha hecho cursos de finanzas personales, ya ha tomado cursos de manifestación. Y bueno, cómo yo les aporto ahí es dándole luces con respecto a su dificultad para sentirse adultas en la gestión de su dinero. Entonces, escucho cosas de la escuela como, no, es que yo no sé nada de tarjeta. No, pues, un niño puede decir que yo no sé nada de tarjeta. Una adulta tiene que estar abierta, por lo menos a aprender de tarjetas, pero no, tú no puedes ser adulta y decir eso. Ujú, Y ahí vamos en patrones muy profundos, desde el transpersonal, de las heridas de infancia, del vínculo con papá y mamá. Y en el fondo llegamos a que la gran mayoría está como en una infancia financiera, sin darse cuenta. ujú, Y con amor y paciencia tratamos de salir de ahí, porque el camino no es solamente como quebrar las tarjetas y nunca más, pues, o sea, el camino generalmente tiene que ser más compasivo. Y ese camino compasivo implica mirar también por qué gasto como gasto, y es bien interesante, es un enfoque súper emocional. No sé, por algunas me dicen que no saben decirle que no a las amigas para la salida, ujú, no saben decirle que no a, qué sé yo, a cuando les piden plata y prestan plata. Y es bien interesante cuando nos damos cuenta de que todos esos patrones vienen de la infancia y vienen ujú. de las carencias emocionales de cada uno también. Sí, sí, totalmente. Como que se me vienen a la mente varias personas que caen en esos patrones. Y al final no es excusa ni justificación es que no lo sé o no me lo enseñaron. O sea, al final a nadie le enseñaron estas cosas. O sea, uno tiene que motivarse, automotivarse para ir y aprender y hacerlo mejor. Oye, cómo funciona
la tarjeta de crédito, qué es lo que me están cobrando, cuándo me toca pagar y cuándo no. O sea, cosas bastante básicas como para tener una vida adulta y una buena relación con el dinero al final del día. Y ahí lo más poderoso que logramos es, yo les doy un ejercicio que también te lo regalo acá para quienes nos estén escuchando o viendo, es que agarren como su cartola del mes y que anoten el porqué de cada gasto. Y eso Ujú, es súper potente porque es como ya, esta crema en la farmacia, ¿por qué me la compré? Ya, porque estaba triste o me gustó. No, pues tú no te puedes comprar cosas porque te gustaron nomás, pues no, no eres un niño. Los niños irían a su mercado una tarjeta y se compran lo que les gusta. O no, este café no, porque me llamó una amiga y estaba triste y en verdad no tenía plata, entonces con la tarjeta de crédito pagué 30.000 pesos en Starbucks. O sea, está perfecto que vayas con tu amiga, pero no debería costarte eso 30.000 pesos. Como hay que mirar como por qué hago lo que hago. Y ese ejercicio es muy poderoso porque hay gente que dice, no, a mí el dinero se me va como sale agua. No se te va como sale agua. No has querido mirar tus hábitos, no sé, o la gente que todo el tiempo se queda dormida, todo el tiempo sale atrasada, entonces terminan dando Uber para todas partes. Y eso es viable. Yo les digo siempre, camino A, reduces tus gastos. Camino B, aumentas tus ingresos. Y si tú quieres aumentar tus ingresos emprendiendo, yo también te puedo ayudar, pero finalmente si no estás dispuesto a emprender, que es hermoso, pero es desafiante también, te tienes que ordenar con tus gastos. O sea, y bueno, y el orden en realidad es súper necesario porque si emprendes sin ordenarte, eso puede ser catastrófico también. Pero en el ujú, fondo el mirar dónde se va mi dinero y meterle mano a mis hábitos es súper poderoso también, porque al final detrás de eso hay un discurso, es que yo siempre llego tarde, es que yo no ando en micro porque me da miedo, pero tampoco quieren cambiar como su manera de generar ingresos. Entonces, hacerse esa pregunta de, bueno, si yo quiero mantener esta vida que es así de costosa, tengo que obligarme a generar más ingresos porque de lo contrario no hay forma. ujú. Seguro. Seguro. ¿Se te ocurre un momento, el momento más gratificante que has tenido en esta historia bueno, hablar con y ayudar a tantas personas o quizás alguna historia de éxito que se te ocurra que nos puedas contar? Ay, hay muchas. En la escuela tenemos miles de casos de éxito, la verdad. El caso de una alumna, que la quiero mucho, la Pau, si es que ve este podcast, que ella, gracias al programa y a meterle mano como a sus hábitos y a sus emociones, se dio cuenta que ella quería ser nómada digital y vendió todo. Y se fue a ser nómade. Y la libertad que eso les dio, o sea, yo decía, lo importante es de mirar por qué hacen lo que haces. Y ella como que se contaba el cuento, yo soy una señora, si yo tengo que tener una casa, yo tengo que recibir gente Ujú, y financiaba una vida que no quería tener y finalmente ella quería ser nómade. Y lo más chistoso es que se dio cuenta que siendo nómade era más feliz y gastaba menos. Entonces, desde ese punto de vista, esa historia me encanta y una macro historia que representa a muchas alumnas de la escuela es cuando les hago la pregunta por generar más ingresos y comienzan a atreverse a emprender o a monetizar habilidades. Y la persona en la que se convierten cuando monetizan habilidades me dice, no, Tami, yo no sabía que tenía talento para escuchar a las personas o no sabía que, no sé, que por ejemplo las que leen tarot, porque yo formo tarotistas también. Y pucha, con una lectura de tarot al día se hacen un sueldo completo extra desde la casa, en pantuflas. Y yo digo, wow, lo poderoso que es de atreverse a cambiar y me siento muy agradecida de poder mostrarle a mujeres que pueden hacer eso, porque muchas de ellas tienen hijos, que no quieren trabajar más fuera de la casa, quieren criar más en paz. Las razones por las que las mujeres quieren transformar su relación con el dinero están muy asociadas con la familia, con los hijos, con criar mejor, con pagar un mejor colegio. Entonces, cuando descubren que con muy poquito tiempo y una habilidad muy monetizable pueden generar más ingresos, es muy bonito porque también les enseñas sobre el valor personal de su tiempo y se ujú. vuelven mejores para poner límites también, porque ya tu tiempo vale plata, pues entonces no podemos estarle regalando el tiempo a todo el mundo. Claro, le empiezan a ver el valor al dinero. Totalmente, totalmente. Eso creo yo a grandes rasgos. Ah, bueno, y nosotros en la escuela tenemos un módulo muy básico, porque yo no soy experta de criptomonedas. Y bueno, Ujú. yo le enseñé a invertir el 2021. Sobra decir ya cuánto han multiplicado su dinero las que han comprado ahí Bitcoin, aunque sean cantidades pequeñas. Eso también ha sido muy bonito. Algunas que no sé, po, me decían, Tami, me pagaron mi finiquito. Yo no soy una recomendadora de inversiones, de hecho, hoy día eso es penado, no se puede hacer. Pero claro, me dicen, no, Tami, voy a poner un poquito en Bitcoin a ver qué pasa.
Y claro, hoy día con todo lo que ha crecido me han dicho, wow, Tami, qué rico, qué bueno que te hice caso. Ahí les enseño solamente a hacer hold, yo no soy experta en el tema, pero hemos traído expertos a la Ujú. escuela. La mayoría solamente se atreve a eso, pero es una acción tan pequeñita y ha marcado cambios tan grandes en la vida de muchas de ellas. Buenísimo, buenísimo. Hoy día tú, bueno, entre tanto ingreso y fuentes de ingresos, hoy día sí me imagino logras ahorrar. Sí, hoy día logro ahorrar, pero sigue siendo un desafío porque cuando uno, si uno no se hace hábitos, entre más gana, más gasta, pero para eso hay que tener hábitos. Pero sí, Ujú. logro ahorrar. Y ese hábito, lo, lo- cómo lo ejecutas en el fondo? ¿Lo tienes, no sé, una transferencia automática a una cuenta que no ves o tienes depósitos automatizados a algún fondo o alguna corredora que se administra? Si no, pagos automáticos. En el fondo tengo algunos fondos mutuos que tienen pago automático, entonces para mí son como parte de mi presupuesto, como si fuera una cuota de algo. Y cuando compré mis departamentos descubrí que es una manera muy potente de ahorrar. Imaginarte que es una cuota que hay que cumplirle a un otro con esa cuota. Entonces, tengo ahí mis ahorros, algunos en fondos mutuos, otros en criptomonedas. Ahí recomiendo, bueno, a toda la gente que nos está escuchando que investigue siempre lo que va a poner su dinero, nunca invierte lo que no conoce y mucho ojo con todo lo que parezca demasiado bueno para ser verdad. Y finalmente, eso a grandes rasgos. Cuando ahorré para comprarme mi auto también fue así. Después lo vendí y ese dinero lo reinvertí en publicidad para mi negocio. Eso, a grandes rasgos, pero no, hoy día no estoy como con proyectos tan agresivos de inversión. Me gustaría, sí, seguir creciendo mis ingresos para empezar a prepagar mis hipotecarios. Ese es mi próximo desafío, porque me alata el tema de los intereses y bueno, yo sé que no se apalanca el banco, pero igual me gustaría empezar a prepagar. Ya, justamente te iba a preguntar por eso, por el futuro. ¿Qué es lo que te depara a Tamara? ¿Cuáles son tus próximos objetivos? Ya, pueden ser cosas quizás más pequeñas, como tácticas de cómo prepagar un crédito hipotecario, o quizás sea algo más grande. Bueno, nos comentabas que estabas escribiendo tu segundo libro. Em, ¿Cómo se ve en términos personales, en términos de tus negocios? Bueno, efectivamente, en primer lugar, estoy escribiendo mi segundo libro, sale el próximo año, primer semestre, así que ahí va a estar muy bueno porque va a ser un segundo ingreso pasivo y aprendí mucho del primero, entonces lo estoy escribiendo para que levante también aún más la venta del otro y ese ingreso pasivo pueda seguir creciendo. En segundo lugar, quiero empezar a prepagar mis créditos hipotecarios, si bien son hipotecarios que no fueron a tantos años porque di un buen pie. Igualmente los quiero empezar a prepagar y me gustaría mucho abrir la empresa en Emiratos Árabes. He estado estudiando la banca de Emiratos Árabes, el proceso de apertura de empresa y me tengo que ordenar en agenda y en dinero para irme un mes allá, abrir la empresa, sacar la residencia. Tienes que estar una cantidad de días X porque te hacen algunos exámenes de salud. Y apalancarme en la banca árabe es algo que me gustaría mucho. He estado ahí estudiando harto, pero también es como tocó que este año me casé. No ando como tan buena como para viajar tanto tiempo, como que ahora me da más pena dejar tanto tiempo sola a mi marido. Pero bueno, a Emiratos Árabes he tenido la oportunidad de estar varias veces, conozco bien Ujú. la cultura. Y los árabes tienen una perspectiva del dinero muy distinta a la nuestra. Hay todo un tema con la religión, con los intereses. Es una cultura muy confiada y una cultura de muchas oportunidades para hacer negocio. Entonces me gustaría mucho tener presencia allá. Eso ya lo proyecto para fines del próximo año, quizá. Em, eso a grandes rasgos. Ujú. Igual hoy soy una mujer que siento que ha cumplido la gran mayoría de sus metas, entonces, no sé, por ejemplo, digo ya, si me embarazo me gustaría jugármela por generar ingresos para tener una enfermera que me cuide a mí y al bebé. Ahí tengo que volver a comprar auto, claramente, volver a Ujú. manejar. Yo hoy día no conduzco por decisión propia. Y ahí también a toda la gente que nos está viendo, escuchando el tema del auto, yo empecé a cuestionar ese hábito porque era un hábito costoso, la verdad, el de conducir entre el estacionamiento, el tag, la mantención. Me pareció costoso. Yo dije, bueno, si estos beneficios los puedo tener pidiendo Uber de vez en cuando. Ujú. Entonces cuestionen sus hábitos también. Obviamente ya con un hijo hay otros factores, emergencias, qué sé yo. Pero yo cuestioné ese hábito y hoy día me toca que mucha gente me dice, pero Tami, como una empresaria como tú no tiene auto. Me da lo mismo lo que me digan. Siento que tener auto era bastante costoso, la verdad. Y aparte Ujú. un activo que se deprecia rápidamente.
Así que tener como el coraje y la valentía de mirar nuestro hábito y hacer lo que realmente nos hace sentido. Eso es súper importante para mí hoy día, crecer la escuela en términos de invertir en publicidad, tener más alumnas, es súper importante porque ese es mi ingreso principal. Y por lo tanto, meterle benzina a ese ingreso principal, esa inversión principal es Mm. súper importante, porque nada se vende por inercia, ¿no? Sino que tenemos que aprender ahí a crecer. Ese es como el futuro. Y en base a ese futuro les diría que se cuestionen como los hábitos. Entonces, ahí me gustaría explorar esa banca árabe y ver si es posible apalancarse mucho Mm. más allá. Yo creo que sí. Y aparte, bueno, ya conozco bien la cultura, que es a lo que más la gente le tiene miedo cuando se enfrenta al mundo árabe. Interesante, interesante eso. Bueno, la solución a no dejar tu marido acá es que vaya contigo. Se puede, que se pida sus vacaciones y viajen los dos juntos. Sí, Eh, o sea, igual él es profesor, entonces y hoy día tiene un cargo en un colegio, pero no, en ese sentido no tenemos drama, soy yo más la enganchada con eso, pero nada, sí, pues, esa sería la solución. Pero más allá de eso, planificándolo bien, me gustaría hacerlo, no me gustaría hacerlo con deuda, porque es costoso igual, entre el pasaje, quedarse a la apertura, pagar una asesora ya y todo el tema. Pero ese es como mi macro proyecto. Ujú, Bueno, y ese macro proyecto nace a partir de entender la situación tributaria para quienes emprendemos en digital en Chile, que es bien ruda. Eso da para ujú. otro capítulo del podcast. Que ahí con la proyección tributaria fueron los mayores errores que cometí. No proveer de antemano el impuesto a la renta de un ingreso como el mío. Pero uno aprende y después del aprendizaje ya no se te olvida más porque te dolió tanto la primera que no se olvida. Se aprende a golpes. Así es. Sí. Oye, yo pasé por, mencionabas el auto, yo pasé por exactamente el mismo, la misma decisión que tú. Yo tuve auto, hice los cálculos, de hecho uno de los primeros posts de mi blog se trataba justamente de lo costoso que es tener un auto, en todo sentido, desde la cuota del auto en sí, la benzina, el tag, el estacionamiento, la depreciación misma del vehículo y yo lo vendí 4 años, yo creo que ya más de 4 años sin auto y también me pasaba lo mismo, oye Carlos, pero ¿cómo trabajáis en minería? Ganáis no sé cuánta plata y no tenía auto, pero es que, pucha, no sé, ando en Uber, ando en micro, ando en metro, eh, soy viudo de auto con W, que cerró hace algunos meses, yo era usuario ávido de auto con W cuando estaba viviendo en Chile. Pero bueno, al final son sacrificios o son lujos por el otro lado que uno no está dispuesto a costear. Oye, así que súper alineados contigo en ese sentido. Quería para ir cerrando, ver si nos dejas con, te doy a elegir, puede ser una elección, un consejo o una solicitud a los que no, a los que llegaron hasta acá y nos siguen escuchando. Ya, el consejo sería que todas tus decisiones financieras tienen una emoción detrás, aunque tú no lo creas, aunque tú no lo veas a simple vista. Desde las inversiones, los gastos que haces, las decisiones de ahorro, ni hablar cuando ya eres papá, mamá, cuando estás casado o casada, o cuando tomas decisiones en función de tu vejez, todas tienen un parangón emocional. Y mirar ese parangón emocional es súper importante porque de lo contrario, es como vivir en la inconsciencia de la mitad de las decisiones que tomas. Por ejemplo, ¿por qué tengo auto? Lo mismo que estábamos hablando, ¿no? Para mantener un estatus, porque en verdad me siento menos valioso si me dicen esto del auto. Parte de mi valor como persona habita en el auto y en cambiarlo todos los años, ni hablar en las personas que tienen este mal hábito, ¿no? De cambiar el auto todos los años o cambiarlo cada 2 años. Ojo ahí, porque ahí lo que hay que hacer es fortalecer tu autoestima. O sea, tú no deberías estar generando dinero para que otros te valoren y tu valor no debería habitar en si tu auto es nuevo o no. Entonces, por favor, miren lo que hay detrás de cada una de tus decisiones financieras, ahorro, inversión, deuda, porque todo tiene un parangón emocional y mientras no miremos eso y no seamos conscientes de lo que pasa con eso, y estamos solo haciendo el presupuesto y la planillita y sacando cuenta, vamos a estar ignorantes del 50%, incluso más de la información. Mm. Y los seres humanos también, por otro lado, somos seres emocionales,
Y también cuando nuestra vida va dando giros, ¿no? Cuando nos preguntamos por la vejez o nos preguntamos por el parto del primer hijo, ahí también hay mucha información. Entonces, el segundo consejo sería que tengan mirada de largo plazo. No trabajen para hoy día, ni para mañana, ni para pasado, sino dónde quiero estar en 6 meses, en un año, o qué va a pasar cuando mi hijo crezca, o qué va a pasar cuando vaya al jardín, qué sé yo. Entonces, creo que si tuviéramos esa mirada de más largo plazo, que creo que a veces la perdemos por estar perdidos en el día a día, ¿no? Seríamos más sabios financieramente. Entonces, si, por ejemplo, le diéramos menos peso a lo que diga la gente si no tengo auto, versus ahorrar para tu vejez, por ejemplo, yo me compré una segunda propiedad porque yo dije, esta propiedad va a estar pagada cuando yo esté más viejita y ahí no voy a tener la energía que tengo ahora. Ah, bueno, y una frase que una vez leí, no me acuerdo dónde, y es que nunca vas a tener tanta energía como tienes ahora para generar dinero. Así que aprovecha tu energía, genera dinero, porque esa energía y esta juventud que tienes ahora que nos estás Mm. escuchando no va a volver. Así que siempre hay que tomar decisiones pensando en eso también, en que no somos eternos y esta energía no va a ser para siempre. Buenísimo. Sí, yo igual he estado pensando en eso últimamente, de que ya a mis 35 años ya pasé mi pic. Ya como que de aquí en adelante todo es peor. Así que qué bueno que hice harto trabajo previo para mis finanzas y dejé ahí algunas semillitas plantadas como para seguir creciendo. Bueno, Súper importante. Tamara, muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias a ti también, a toda la gente que nos escuchó, nos vio y será hasta una próxima vez. Así es. Muchas gracias. Pues, chau, chau, nos vemos. Chao, chao.